su lugar favorito? Íbamos a un café en España, ese era su lugar favorito. Cuando yo llegué ahí estuve esperando a que ella apareciera para escuchar los consejos que solía darme. Usualmente venían mezclados con versos bíblicos, pero lo hacía para hacerme sentir mejor, reconfortarme y todo el pic. Pensé que al regresar ella iba a estar aquí, frente a mí, con una sonrisa. Me vería como estoy y me diría, hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Hubo un tiempo donde una chica, una hija de puta, me amenazaba, me mandaba mensajes diciéndome cosas como, recuerdo uno en particular que decía, me voy a comer ese pancito con el que andas, déjala si no querés. Yo fui con mi mamá para buscar su consejo y ella me dijo, Danelia, así no se trata a las amigas. Y yo quedé así como que, ¿what? Pero ella era así. Nunca me iba a aceptar. Pero aún así, le extraño. Ella se sentaba justo donde estás vos, justo ahí. Cuando no había café, ella pedía jugo, decía que me miraba triste, que quería leer mi mente, que quería saber qué pensaba. Y terminaba con su frase constante. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Ella oraba y oraba, hasta que un día Dios le escuchó. Tuvo un accidente, se cayó de unas gradas y murió. En esos últimos días ella no tuvo la fuerza de la que tanto solía hablar. Ella siempre trató de salir adelante. Ella siempre luchó y luchó, pero no lo logró. Y hoy, después de tanto tiempo, estoy aquí, otra vez, esperando a que el viento me la traiga para que me reconforte, para que me haga sentir mejor y me diga su frase constante. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Cuando yo era una niña, buscaba siempre tu falda para gemir. Y ahora la muerte me quiebra, mi mejor alondra, mi patria madre, mi señora, mi Madonna. Buenas noches. Buenas. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Sí, mi nombre es Danelia Esperanza Cáceres Montesinos. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Luzondina Montesinos, Urquía. Mi mamá nació en La Paz. ¿Tenés una foto que me puedas mostrar de tu mamá? Sí, bueno, tengo... ok, esta es mi foto favorita. No me acuerdo cuándo fue que la enmarqué y la iba a quitar, pero no pude.
no sabía cómo. Pero sí, me gusta bastante porque salgo yo de bebé y ella sale amamantándome, ¿no? Y estábamos en la casa de uno de mis tíos también. ¿Tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá en España se dedicó a la limpieza. Entonces, Ok. sí, aquí en Honduras, ama de casa, era ama de casa. ¿Y cuánto tiempo tu mamá vivió en España? Eh, Desde que yo tenía 13 años. Eh, sí, unos 5 años, 6 años en España. Ok. ¿Y tenés fotos de tu mamá en España? Em, de hecho, tengo dos. Tengo esta, que está en un cerro, evidentemente. Y esta otra donde ella ya estaba en su casa descansando, o sea, en plan tranqui. Ok. Exacto. Bueno, tengo más, pero estas fueron las que pude encontrar. ¿Vos cuánto tiempo tenías de no ver a tu mamá? Bueno, ella se fue cuando yo tenía 13 y la volví a ver como a los 15. Después ella se volvió a ir y la volví a ver cuando yo tenía 17, que ya fue cuando yo fui con ella a España. ¿Y qué pasó en esos años en los que vivías ahí en España con ella? Bueno, ahí se dio cuenta de mi sexualidad, que soy lesbiana y no le agradó mucho porque ella es cristiana, era bastante religiosa y muy, muy, muy devota. Entonces no le pareció bien la idea y lo miró como un problema, nunca aceptó mi sexualidad. Entonces lo que yo hice como que para que ella estuviera orgullosa de mí era cambiar. Cambiar, bueno, ser hetero, ser buena cristiana, ser buena hija. Y sí funcionó. Bueno, ella murió creyendo que yo era hetero y buena cristiana. Entonces, digamos que sí funcionó porque después, o sea, la sexualidad al final te toca la puerta y te dice, no, eso es lo que te gusta. ¿Cómo murió tu mamá? Bueno, estando aquí, eh, habíamos regresado a Honduras por la boda de mi hermana y le dio chikungunya. Entonces, cuando ella volvió a España, tenía todavía esas secuelas en las articulaciones, lo que hizo que ella se cayera por unas escaleras y se quebrara el cráneo frontal. Entonces, y eso le astilló el cerebro. Em, Fue al hospital, bueno, de emergencia, un helicóptero la llevó y todo. Eh, Sobrevivió a la operación, pero no sobrevivió a la recuperación. Y todo esto, ¿vos dónde estabas? Aquí en Honduras. Ok. ¿Y cómo fue el funeral? ¿Cómo fue todo el tránsito de España a Honduras? Fue bastante difícil en cuanto a papeleo. Mis hermanas fueron a España a arreglar los papeles para poder traer el cuerpo. Em, ¿Qué más? Al final sí tardaron bastante, no me acuerdo cuánto, pero tal vez un mes o algo así. Eh, el funeral fue en una iglesia e hice lo mismo que hice con el funeral de mi papá, no me acerqué al ataúd, porque no era, o sea, yo sabía de que esa iba a ser la última imagen que iba a tener en mi cabeza de mi mamá, tanto de mi mamá como de mi papá, entonces no me acerqué al ataúd porque no quería tener esa imagen como último recuerdo. ¿Cuál dirías que es la huella que tu mamá te dejó a vos? Realmente el amor y el cariño, porque ella era súper amorosa. Solamente. Ok. Sí. Bien, bueno, estamos. Ok.